ha publicado sobre el estado actual de la democracia, libro que está disponible para todo el mundo, publicado en el año 2021. También tenemos publicados en formato digital las jornadas en torno al pensamiento complejo, publicado en el 2022 por el Instituto de Investigación, Violencia y Complejidad. Tenemos publicado Violencia de Género y Feminismos, Perspectivas desde la Defensoría Pública. Este se publicó en el 2023. También tenemos el libro Libertades Perdidas, Democracias Interrumpidas, publicado en el año 2024. Y obviamente el que hoy vamos a estar presentando, que también está en formato digital y que se puede accesar en PDF en la página del Observatorio Móvil para el Estudio de la Violencia. El Seminario de Investigación, Violencia y Complejidad tiene además otro conjunto de libros publicados en papel con editoriales externas al seminario. Entre estas editoriales está la editorial Educación Emergente, Publicaciones Puertorriqueñas. Publicamos dossiers con la revista Cruces de la Universidad Ana Geméndez y también dossier con la revista de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico. El seminario cuenta además con un amplio y robusto archivo digital titulado Observatorio Móvil para el Estudio de la Violencia, donde se publican variedad de reseñas sobre temas que las investigadoras y los investigadores están trabajando en estos momentos, y también publicamos todos los foros de discusión que celebramos. Así que invitamos a todos los presentes a visitar la página y muy especialmente a los estudiantes. Yo siempre les he dicho que es un recurso muy valioso para las investigaciones que están explorando. Vamos a pasar primero a darle un turno a la doctora Madeline Román, quien en estos momentos coordina el seminario de investigación, para que les dé un saludo. Buenas noches a todas y a todos. Hace 28 años que el filósofo francés Jacques Derrida impartió su conferencia titulada La Universidad sin Condición en la Universidad de Stanford, California. En aquel momento Derrida defendía una universidad en la que imperara, y lo cito, una libertad incondicional de cuestionamiento y de proposición. Una universidad cuya resistencia se opusiera a un gran número de poderes, poderes estatales, poderes económicos, poderes mediáticos. En fin, a todos esos poderes que limitan la posibilidad de lo que Derrida nombró como, y lo cito, una democracia por venir. Como sabemos, la violencia desplegada por todos esos poderes, no solo contra la universidad, sino contra la vida misma y el mundo en general, se ha complejizado e intensificado al punto de que ya es posible decir que todo corre peligro. Ahora más que nunca, el colectivo de profesoras y profesores que componemos el Seminario de Investigación, Violencia y Complejidad, seguimos proponiendo diversidad de alternativas de sentido que nos ayuden a todos a comprender y a enfrentar las tempestades que nos acechan. En la tarde de hoy, como planteó Marlene, compartimos algunos de los trabajos presentados en el encuentro que celebramos el pasado año, recogidos en esta publicación que titulamos Violencias Contemporáneas, Cuestiones Complejas. Y en este caso vamos a estar privilegiando sobre todo los asuntos que nuestros distinguidos presentadores y presentadoras tengan a bien poner en foco para nosotros. A todos los estudiantes presentes y a aquellos conectados por las redes, los exhortamos a continuar haciendo el trabajo que nos corresponde y que tan bellamente la filósofa política Hannah Arendt nombró, y la cito, como la actividad del pensar como forma de vida consistente. A nombre de todas y todos los miembros del seminario, agradecemos el que nos hayan acompañado en la noche de hoy y esperamos que disfruten la presentación y la conversación subsiguiente. Muchas gracias.
corresponde hacer una presentación muy breve de nuestros invitados, quienes con tanto generosidad han aceptado hacer la presentación del libro. Voy a empezar con la profesora Firuzeh Chocubaye. Firuzeh es periodista y socióloga feminista. Actualmente es catedrática auxiliar en el Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Estudios Generales en la Universidad de Puerto Rico, de este recinto de Río Piedras. Su trabajo de investigación analiza las intersecciones entre los activismos feministas, la tecnología y el Estado en Latinoamérica y el Caribe. Su libro titulado En defensa de la solidaridad y el placer, tecnopolíticas feministas desde el sur global, fue publicado por la prestigiosa editorial Stanford University Press en el año 2023. Este libro fue premiado por la sección de comunicación, medios y tecnología de la Asociación Americana de Sociología en el año 2025, el año pasado. Como reportera en uno de los principales periódicos de Puerto Rico, Firuzeh cubrió diversos movimientos sociales, violencia contra las mujeres y temas de género, racismo, pobreza y desarrollo socioeconómico e inmigración. Obtuvo numerosos premios nacionales por su trabajo de investigación periodística. De otro lado tenemos a Luis Alberto Zambrana. El profesor Luis Alberto Zambrana cuenta con un bachillerato en Humanidades con concentraciones en Filosofía e Historia de Europa del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, un Juris Doctor también de esta Universidad de Puerto Rico. Posee una licenciatura en Derecho de la Universidad de Barcelona, una maestría en Ciencias Jurídicas y un doctorado en Derecho Penal de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. Comenzó su carrera jurídica con el juez Federico Hernández Benton y laboró por más de 11 años como abogado defensor en varias oficinas de la Sociedad para la Asistencia Legal. Es catedrático auxiliar en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, donde ofrece cursos y seminarios en el ámbito penal y apelativo. Tiene a su haber monografías publicadas en revistas especializadas y arbitradas, varios capítulos de libros, diversidad de ensayos publicados en la revista digital 80 Grados y decenas de columnas de opinión en el periódico El Nuevo Día, en Microjuris y otros medios. Y actualmente también es miembro de la Comisión de Derecho Penal del Colegio de Abogadas y Abogados de Puerto Rico y asesor legal ad honorem de la Sociedad para la Asistencia Legal. Su ámbito de estudio primordial en estos momentos es la teoría del delito del derecho penal puertorriqueño y los principios de autolimitación del ius puniendi en nuestro contexto. De modo que tenemos a dos excelentes profesores, catedráticos de esta universidad y que tienen una vez. Así que estamos muy deseosos de escucharlos. Empezamos con Firuzeh. Gracias. Bueno, buenas noches y bienvenidas. Muchas gracias a las profesoras Marlene Duprey y Madeleine Plomán por la invitación a participar en esta presentación de esta excelente antología, editado por los profesores Madeleine Plomán y Félix López Román. Una antología que nos ayuda a entender las violencias terribles que estamos viviendo y las posibilidades de reexistencia y resistencias basadas en la desobediencia, los vínculos, los afectos y la comunidad. Hay varios hilos conductores en estos ensayos, radiografías críticas de esa máquina compleja y elusiva que es el Estado y sus políticas de muerte y de crueldad, el derecho como trinchera de esperanza y como amenaza constante, los peligros de la cosificación de todo en la era neoliberal, la complejidad y la belleza de lo ilegible que es tan necesario mantener, la vital importancia de los afectos que nos unen y el género como territorio en disputa permanente.
Precisamente esta antología nos llega en un momento en que intelectuales y activistas de Latinoamérica y el Caribe están nuevamente interrogando el Estado y su capacidad de ofrecer justicia, reparación y una vida digna ante el avance del fascismo, que vuelca maquinarias del Estado en función de numerosas formas de opresión, aliado, por supuesto, con el sector corporativo. El debate gira en torno a las posibilidades de crear e imaginar más allá del Estado y el marco de derechos occidentales y coloniales, buscando inspiración en los pensamientos indígenas y los feminismos sobre temas de comunidad, los cuidados, los bienes comunes, la colectividad, la relacionalidad, la solidaridad, la política de los vínculos y el apoyo mutuo. La política de los vínculos es, como bien dice Rita Segato, una trinchera de resistencia y reexistencia ante el avance de la desolación y la extracción. El Estado es a la vez antagonista de comunidades marginadas históricamente y a la vez un objetivo de demandas políticas. Como bien explica en una antología que he estado leyendo la socióloga Miriam Blanc, y esto es una cita, estamos en un momento difícil. El desafío es, por un lado, sostener mínimamente esta institucionalidad, los derechos que precariamente se ganaron en esta larga historia de reexistencia de los pueblos a quienes se negaba la misma condición de seres humanos. Y por otro lado, necesitamos también trascender esa institucionalidad. Necesitamos crear o reconstruir un orden jurídico, político y económico que vaya en armonía con los flujos de la madre tierra y los procesos de reproducción social de la vida. Cierro cita. Y esta antología nos ayuda mucho a pensar sobre este tema. Otro tema transversal en muchos de estos ensayos extraordinarios es la teorización de la ambigüedad, de las contradicciones y las paradojas. De ahí deviene gran parte de la complejidad de nuestro mundo, cuando algo no es lo uno o lo otro, sino ambos o ninguno, o ambos y ninguno a la vez. Mi trabajo de investigación sobre activismos feministas y tecnologías digitales en Latinoamérica y el Caribe también navega estas aguas turbulentas de la ambigüedad y la incertidumbre. Y qué difícil es, porque estudiar y teorizar la ambigüedad y la incertidumbre no significa no tomar una postura política, que claramente toman las autoras de estos ensayos, sino analizar críticamente nuestro mundo, comunidades e instituciones desde un lente que en vez de cerrar, abre posibilidades, muestra contradicciones y se resiste a categorizar rígidamente nuestras experiencias y realidades. A continuación voy a entrelazar algunos hilos y posibilidades que fui descubriendo a través de estos fenomenales ensayos. En El enemigo dentro y el enemigo fuera, la profesora Madeleine Román analiza los primeros 4 meses de Trump desde su elección en el 2024 y su lluvia de órdenes ejecutivas, que estamos bien al tanto, que han establecido un gobierno por decreto, que ha corroído el llamado balance de las ramas del gobierno, dejando a la rama judicial como una última fuente de esperanza. En el ensayo, la autora hace un cuestionamiento del orden democrático y sus límites, cuando gobernar por decreto, por excepción, está dentro de ese orden democrático. La paradoja de la ley contra la ley, siguiendo las teorías de Giorgio Agamben sobre el estado de excepción, que establece que desde la misma ley se suspende la ley, con todas las implicaciones. Y en esta guerra civil legal se construye una amenaza, que lo estamos viendo todo el tiempo, ¿verdad? Emergencia, que puede ser, y es la inmigración, el wokismo, el feminismo, el género, las personas trans,
que justifica toda ilegalidad, que el soberano ha legalizado mediante decreto. Román entonces argumenta que este enemigo interno se ha externalizado. En este nudo de violencias, la autora nos recuerda sobre el poder de la desobediencia en combatir el despotismo. La profesora Sonia Serrano, en su ensayo El deseo de la ley, sentencias extremas como políticas de muerte, se pregunta ¿qué desea la ley? Y responde que la ley desea tener el poder sobre la vida o la muerte. Así la autora explora la tensión entre legalidad y violencia y cómo el derecho se legitima a través de la violencia, particularmente a través de la imposición de penas sumamente severas, que mientras más altas, más legitiman al Estado. Y bueno, podríamos discutir este nuevo proyecto de asesinato, de aborto, que penalizaría el aborto, ¿verdad? Con penas de hasta 99 años. La violencia, y esto es una cita, se produce en nombre de la justicia y a distancia de la justicia, dice la autora. Y esta necropolítica encuentra su puesta en escena en la cárcel. Las sentencias severas son una política de muerte que dicen subsanar la muerte. La muerte de unos, los desechables, garantiza la vida de otros. En esta sociedad carcelaria y punitiva, una necropolítica, al decir de Achille Mbembe, que aniquila la vida, reduciéndola a la vida nuda de Agamben, esa vida reducida a su biología, que no es la vida a la que aspiramos, en la que todos y todes tengamos la posibilidad de florecer. La autora propone la ética como una brújula para lograr justicia, la ética de los vínculos, del pensar con otros. En el ensayo La ira y la empatía, las aguas turbulentas de nuestro tiempo, la profesora María Isabel Quiñones explora cómo se han instrumentalizado las emociones para el lucro y, rompiendo binarios estériles, argumenta que la empatía se puede combinar con la rabia digna. Estamos viviendo muchos tiempos de esta positividad tóxica, ¿verdad? Nuestros vínculos están en declive, en parte por las tecnologías digitales, argumenta ella, la medicalización del dolor, la falta de tiempo. Pero ¿quién merece nuestra solidaridad?, pregunta la autora. Las buenas personas, sí, pero también los acusados de actos que han hecho daño. La defensa dogmática de ambas es un problema, concluye. Necesitamos varias decisiones que confirman sentencias de penas acumuladas que llegan a 198 y 217 años. Y varios compañeros de aquí deben haber, compañeras de aquí deben haber visto sentencias de 500 y 600 porque yo las he visto, como ejemplos de penas de muerte, o como lo llaman en el contexto anglosajón, la pena de muerte civil. Tiene razón la autora, imponer penas o sentencias que se extralimiten de la expectativa de vida de una persona según su edad al momento de ser sentenciada, es una especie de pena de muerte y síntoma de un sistema cercano o inmerso a la necropolítica. ¿Cómo vincular la justicia, que como apunta Derrida no cabe dentro de la ley por su inconmensurabilidad, con el derecho? La autora entiende que desde el lugar de la ética, en la que es imperativo hacernos responsables del hecho y del otro u otras. Me parece que el concepto constitucional de dignidad humana, ya sea en su versión religiosa o en su versión laica, pero no por ello desarraigada, debe servir, siguiendo a Jürgen Habermas, de puente entre el contenido ético o moral y la fuerza coercitiva de la ley, en este caso de la ley penal. La dignidad humana vendría a legitimar el trato igualitario, o mejor, equitativo, entre seres humanos en su traducción al sistema legal y su inevitable poder de coerción, lo que no significa un exceso de coerción o perversión de su uso. Esta idea también está mutatis mutandis en la teoría del garantismo penal de Luigi Ferraioli y discípulos y discípulas. La elaboración de un sistema penal, especialmente en lo que respecta a las modalidades y la severidad de las penas, debe contar con una serie de garantías que hoy, en el contexto puertorriqueño, están peligrosamente desatendidas. De respeto a la inviolabilidad de la dignidad humana,
se derivan el principio de humanidad de las penas, que encuentra una dimensión garantista en la prohibición constitucional de castigos crueles e inusitados, y el principio de proporcionalidad de las penas, que implica una relación racional entre la gravedad del hecho y la severidad del castigo. El primero es mayormente cualitativo. ¿Qué penas y condiciones deben ser acordes con el trato digno? Y el segundo, eminentemente cuantitativo. ¿Qué severidad más allá del tiempo debe tener la pena? Necesitamos una elaboración dogmática penal de estos principios que sirven de limitación del ius puniendi, el poder no poder, de la facultad punitiva del Estado, una comprensión cabal de cómo son un imperativo ético-político y cómo legitiman de mejor forma un sistema penal que lleva abocado a la muerte civil desde su propia gestación. Que propicia hasta cierta manera pues, lo que denominamos como muerte civil desde su propia gestación. La idea y la empatía de la doctora María Isabel Quiñones, que es demasiado largo, luego de dar un panorama de hiperindividualismo narcisista que potencia las nuevas tecnologías y la centralidad de las emociones, afecciones bajo la filosofía de Baruch Spinoza, la autora lanza la pregunta central del escrito: ¿es posible la empatía en una época de tribalismos y antagonismos? De forma inmediata nos responde que si hoy se exige la empatía de forma tan ruidosa es porque ha dejado de ser la caja de resonancia de lo comunitario y se utiliza para arrastrar y manipular a personas carentes de mundo. Diagnostica que existe un colapso de la empatía por la simpatía que anula la capacidad humana de tener perspectiva respecto de nuestras emociones y de las opiniones de los demás. ¿Estamos hablando, pregunto, solo de empatía o también de compasión? ¿Acaso la empatía conlleva un contenido ético o es un mero mecanismo de posicionarse en lugar del otro? La autora acierta en su apreciación de que la instrumentalización de las emociones como moneda común es muy peligrosa en la actualidad y puede derivar en el paso de una emoción básica, como es la ira, a la ausencia de pensamiento en clave arendtiana y a la furia y venganza ciegas, sentimientos tristes a lo espinosista que erosionan más que destruyen, que construyen, perdón. Sin embargo, me parece que no es la empatía por sí sola quien puede impedir que esto ocurra, sino precisamente la compasión. La compasión no entendida como benevolencia superflua o lástima gratuita, sino como acto de acompañamiento al otro u otra en su sufrimiento y cómo hacer lo posible para reducirlo o eliminarlo. En este contexto, la empatía como capacidad de situarse fenomenológicamente en la situación del otro es una condición necesaria pero no suficiente para acompañarle atentamente. Hago la distinción porque la empatía no necesita de un componente moral o ético para llevarse a cabo, pero la compasión necesariamente requiere de un contenido moral que incite a responsabilizarme por el bienestar de la otra persona. Una persona con fines fraudulentos puede ser muy empática y así conocer mejor a su víctima, sin que la empatía por sí sola impida lesión a una víctima. La compasión, sin embargo, que requiere de la empatía como condición de posibilidad, responde al otro u otra y se hace responsable, con el fin de no solo empatizar, sino también de compadecerse de su situación. Me parece que la compasión, en una parte de la filosofía política, ha sido víctima de la interpretación de Nietzsche sobre la misericordia, compasión y el perdón como características de un ser débil e infantil, es decir, de un ser humano demasiado humano, que contrasta con el superhombre planteado en Así habló Zaratustra. Quizás Nietzsche respondía a ciertos entendidos del cristianismo, en particular del clericalismo, relativos a estos conceptos que son aspectos antropológicos de la humanidad, no de una religión en particular. Esta visión reactiva ante la compasión y el perdón, que no estoy diciendo que la tenga la autora, de la cual hay alguna arista en Arendt, pero pretende solventarse con el imperativo del pensamiento ante la potencial banalidad del mal, contrasta con la visión de Simone Weil sobre la mirada atenta en la obra de la pensadora francesa, Weil, quien también identificó a la fuerza o a la violencia como generadoras ilimitadas de sufrimiento, apuntó a la tensión del otro u otra y por ende de la realidad del presente como forma de amor y compasión, sentimiento que rompe con la cadena interminable de fuerza y contrafuerza de la violencia. ¿Acaso la empatía es suficiente para ver el rostro del otro u otra y quedar interpelado a responderle? Como apuntaría Emmanuel Levinas, el rostro del otro u otra, no su cara, me interpela a asumir responsabilidad, porque si lo observo atentamente, me pide compañía. Para esto, la empatía se queda corta. El cultivo de la compasión y además del perdón
con lo difícil que es el perdón, son necesarios, como diría Martha Nussbaum, para convertir las furias en humildes. Contra la racionalización del sufrimiento, una propuesta hacia el diálogo sostenido de la doctora María de Lourdes Lara Hernández. El autor abre su ensayo con una puntualización sobre la pertenencia de uno de los temas más neurálgicos del psicoanálisis, que es la relación entre Eros y Thanatos. En específico, cómo el neoliberalismo captura esa pulsión de vida y muerte con el fin de llevarnos a la renuncia de la vida misma, propia y ajena, mediante una racionalización adormecida por la inextinguible autoexplotación y el consumo desmedido, como viene elaborando teóricamente Byung-Chul Han desde hace algún tiempo. De esta manera plantea que la racionalización del sufrimiento, cuantificación del sufrimiento, su cálculo instrumental, elimina las posibilidades de un acercamiento subjetivo y político. Sin embargo, donde esta empresa fracasa, y ahí el punto de esperanza del ensayo, que me parece muy interesante, aparece un excedente que puede, como dijo la compañera, un excedente que puede abrir un espacio de gestión de lo común, de escucha activa y de quehacer político. En este análisis indica atinadamente que el sufrimiento humano, esa característica esencial que nos acompaña desde que nacemos, sufre una peligrosa despolitización en el orden neoliberal, lo que significa que deja de ser una experiencia compartida para convertirse en un objeto gestionable y en un asunto privado. Su desbordamiento o excedente, no obstante, pueden servir para mirar atentamente el sufrimiento desde otra cosmovisión y atenderlo de forma colectiva, permitiendo ensanchar sus límites dentro de lo común y abriéndose a la porosidad de lo colectivo, de lo común, de la polis. No voy a hacer un análisis sobre los dos ejemplos que me parecieron muy, muy interesantes, y tengo una página entera sobre los dos ejemplos porque ya lo comentó la compañera. Solamente voy a puntualizar que en estos dos casos apuntan a formas de democracia liberal muy deficitarias, en las que el valor humano se estrecha o desaparece en el cálculo de los macrodatos. Se añade mucho cuidado con la exigencia frenética de datos y datos y datos, incluyendo los datos y los sistemas de avalúo cada vez más no se lo tengo que decir, más habituales en nuestras universidades, ¿no? Y su reconocimiento, en particular el de su dignidad como persona, se ignora estructuralmente. Es decir, la dignidad de la persona se diluye en una cuantificación del sufrimiento, del dolor. Como bien advierte Alex Honneth en su teoría del reconocimiento, las luchas sociales no deben concebirse como meros reclamos de derechos, sino como luchas por el reconocimiento de la dignidad, la identidad, por complejo que sea el tema de la identidad, y el respeto mutuo. Coincido con la apreciación del autor, esta visión un poco optimista pero esperanzadora. Muy importante la diferencia entre optimismo y esperanza de la violencia contemporánea, y su cosificación del individuo debe encontrar en cada espacio posible su lugar de resistencia negativa en clave dialéctica, tanto a nivel individual como colectivo, aun con los pocos espacios que pueden tener ese adjetivo. Para reconocer la dignidad del otro u otra, solo cabe emplear la escucha atenta y la mirada reiterada a su rostro. Solo así podremos responderles, que es lo que implica hacerse responsable, responderles de forma adecuada y humana. ¿Qué mata la asesina de la doctora Amaryllis Muñoz Román? Y como sintetizo esto, la importancia que tiene el fenómeno de feminicidio seguido de suicidio, y lo complejo que es para la política criminal. Esto es un fenómeno muy difícil de abordar, tanto desde la política criminal como también desde la dogmática jurídico-penal, pero también a partir de el estudio criminológico. Lo último condiciona lo primero, es decir, las dificultades de estudiarlo desde la óptica criminológica condiciona nuestro entendido del feminicidio desde la dogmática jurídico-penal. Ante esto, la autora propone una serie de preguntas como umbral para su reflexión sobre el tema. Destacaría a modo de síntesis lo siguiente: ¿qué se mata en la simultaneidad que se produce en el caso del feminicidio seguido de un suicidio? ¿Qué se juega en la psiquis del feminicida suicida? ¿Qué condiciones culturales, psíquico-simbólicas condensa el acto feminicidio-suicida? ¿Desde dónde abordar el tema? ¿Desde un análisis simple o desde una perspectiva humana y compleja? Preguntas claves para trabajos de investigación posteriores. Según las estadísticas consultadas, lo voy a decir ya, yo creo, no lo dejo a la compañera, las estadísticas
están más o menos por ahí, pero apuntan a una importancia y a relevancia de estudiar el fenómeno porque no es un fenómeno realmente marginal dentro de lo que conocemos como feminicidio. La tesis del autor en esencia es la siguiente: el patriarcado es relevante para entender el feminicidio, seguido de suicidio, pero no como significante maestro que impere, sino como entrelazado con las complejidades psíquicas propuestas por el psicoanálisis. La primera característica de perfil que trae a colación la autora es que el autor del feminicidio seguido de suicidio demuestra una gran fragilidad emocional e inseguridad que, frente al abandono o a la resistencia de la mujer, su pretensión de control y dominio puede llegar a ser extrema. Igualmente, para la antropóloga Florence Paz Landeira, es una muestra de violencia patriarcal y su maquinaria de muerte. La autora opta por una visión que abarque la complejidad del fenómeno en lugar de una mirada centrada exclusivamente en la víctima. En concreto, desde el psicoanálisis, entiende que el sistema capitalista, en lugar de reprimir, produce un empuje de goce vinculado a la pulsión de la muerte, que puede describirse como superyoico y que, como tal, no reconoce la falta, por lo que no se detiene y se desborda. El feminicidio seguido de suicidio es un maridaje entre la maquinaria capitalista en su fase neoliberal y técnico-digital y un patriarcado que dicta que hay seres humanos controlables, desechables y sobrantes. Representa un goce sin ley, un declive absoluto del lazo simbólico y de la función que permite sostener el deseo como pregunta. La perspectiva lacaniana es evidente. Desde la política criminal y el derecho penal, el feminicidio seguido de suicidio es un reto inevitable, como ya mencioné, para cualquier teoría de los fines de la pena, tanto de prevención como de retribución. Este fenómeno, en primer lugar, no puede ser juzgado en un tribunal porque la acción penal se extingue con la muerte del autor. A partir de aquí, la teoría de la retribución como justificación de la pena pierde sentido. Igualmente, la teoría de la prevención, porque nada pudo disuadir al autor de cometer el delito y dudosamente la pena podrá disuadir a potenciales autores de un delito con estas características. A modo de esbozo lanzo las siguientes preguntas sobre el tema. ¿No son el punitivismo y la desproporción en la pena factores de riesgo para que ocurra el suicidio? No obliga la falta, dentro del contexto del feminicidio seguido por suicidio, no obliga la falta de pertinencia de la norma penal a adoptar una perspectiva más abarcadora para prevenir esta modalidad delictiva. Cuando digo la falta de pertinencia, me refiero a la falta de efectividad en el fin de prevención que simbólicamente, al menos simbólicamente, pues pretende la norma penal. No representa la flexibilización de la tenencia de armas o posesión de armas de fuego, un riesgo adicional a la ocurrencia del fenómeno. Yo me inclino evidentemente a contestar a la afirmativa. El dispositivo sexo-género en la construcción de subjetividades masculinas y sus efectos en el narcotráfico en Puerto Rico, de la doctora Sonia Serrano, requiere un análisis ya más complejo de lo que voy a decir aquí, porque tiene unas estadísticas que me parece que son muy útiles y muy sugerentes para entender, uno, el perfil de personas privadas de libertad condenadas por delitos asociados al narcotráfico, y también, segundo, uno de los efectos del fracaso estrepitoso de las políticas de prohibición de las sustancias controladas que luego de 50 años siguen mostrando su, ya más que ineficacia o ineficiencia, perversidad. Yo creo que no hay un mero error de cálculo en la política criminal contra las sustancias controladas, sino que yo creo que hay una voluntariedad de que sean así. Paso a las preguntas de este ensayo. ¿Es relevante el factor para la autora, es relevante el factor de tener mujeres para los hombres que fueron entrevistados durante el estudio? Esta forma de jerarquización permite asumir la relación sexual como dominación y apropiación. El narcotráfico permite tener ingresos suficientes para estar con mujeres, lo que refuerza la idea de heterosexualidad. También las características de ser rudo, fuerte y uso de armas fueron importantes en las contestaciones. El performance, como dijo la compañera, como advierte Segato, la violencia, ser rudo, valiente y usar las armas constituyen un deseo de identidad masculina y masculinizante que produce cimientos para el poder masculino, una semiótica performativa. Según esta perspectiva, comportarse como hombre implica en general arriesgar la vida, matar, pelear, usar armas, no tener empatía por el otro u otra, etc. Todo un caldo de cultivo para la narcoeconomía que opera por la fuerza.
También son relevantes las características de poder, respeto, control, sobrevivir y ser el mejor. A pesar de la criminología positivista que vincula la narcoeconomía fundamentalmente con el dinero o el capital, las contestaciones apuntan a un deseo de que les respeten, de tener control y poder sobre otros, de que lo perciban como, la persona entrevistada, como un héroe o sobreviviente, categorías vinculadas a la competición y al uso de la fuerza para imponerse, dominar y construirse a partir de ese eje jerárquico. La relación entre la construcción de cierta masculinidad vinculada al poder, al dominio y a la fuerza y a la narcoeconomía, en esencia es evidente. Cómo se refuerza el dispositivo género-sexo masculino en el espacio de la narcoeconomía podría implicar su amplificación o radicalización. Si conocemos esta relación tan evidente, ¿por qué no deconstruir aquellas características que implican ese mandato de masculinidad que en ciertas circunstancias propenden a la narcoeconomía y construir una masculinidad basada en relaciones de empatía, compasión, respeto y paz? ¿Acaso ese mandato de masculinidad no refuerza la existencia de la narcoeconomía en países del tercer mundo como el nuestro, que viven en la precariedad económica y en la exigencia de un éxito personal impostergable? Por último, el ensayo de la doctora Madeline Román sobre la identidad como destino, conflicto y sistemas de alta integración. Aquí la autora problematiza oportunamente la idea como la identidad, el concepto de identidad como eje de la política y añado como forma antropológica de concebir a los seres humanos divididos en grupos. Las políticas de identidad que en un momento dado pretendieron el reconocimiento de determinado daño histórico y unidad para su resarcimiento se han convertido en armas arrojadizas de un espectro político y del otro. De forma atinada, la autora apunta al significante de identidad como factor que ya no solo, con Foucault, es de crítica monótona, sino que también mata o amenaza, siguiendo a Amartya Sen. La identidad semánticamente delimita al sujeto, estrecha sus características y excluye aquello que no forma parte de la construcción identitaria. Si bien las políticas identitarias han tenido, al menos en principio, el fin de visibilizar y reivindicar a sectores marginados, oprimidos o descartados, también son utilizadas desde cualquier espectro ideológico para atacar, violentar, discriminar y sofocar la diferencia o alteridad. La identidad, de forma peligrosa, puede generar una especie de esencialismo en el que la persona cuya dignidad la reputa individuo con cierto grado de libertad es encasillada en una posición específica e inamovible dentro del sistema. El ejemplo de Amartya Sen sobre el trabajador Hutu, el contexto del genocidio ocurrido en Ruanda y las expectativas sociales que conlleva, da cuenta de un reduccionismo irracional de un individuo que desborda los límites del constructo identitario. Como sentencia en el caso de la Shoah o Holocausto, la figura del judío fue un invento del antisemitismo y el nazismo habría triunfado en el mundo si los judíos no pudiesen verse a sí mismos de otra manera que no fuesen como judíos. En efecto, la construcción identitaria ha servido para limitar, dominar y exterminar, sucumbir a los estrechos límites de la identidad, que sigue siendo contingente y relativa al contexto social, es renunciar a contemplar la complejidad que distingue al ser humano como individuo y no como masa o cosa. De forma aguda, la autora indica que las políticas con fines emancipatorios, como los trabajos académicos propiciados por mujeres negras y que se han encriptado en el significante, peligroso también, woke, en el contexto estadounidense, se utilizan por el espectro ideológico reaccionario para invalidar la sustancia de esos imaginarios y de lo que desde el progresismo identitario, quizás desde la izquierda, entre comillas, se ha entendido como políticamente correcto. La utilización del significante identitario woke como arma arrojadiza, además, ha producido, de nuevo, una peligrosa división del sector progresista o de izquierda. Igualmente, coincido con la tesis, las políticas identitarias abrazadas por la llamada izquierda woke no han tendido a contribuir a un proyecto político centrado en lo común, sino al reforzamiento y esencialismo de las propias identidades que se desean problematizar. Asimismo, al cimentarse algunas de sus versiones en el resentimiento y en el agravio, propenden un imaginario que se cimenta en la superioridad moral frente a otras identidades o incluso estados. Promueven, además, en un contexto del neoliberalismo político que ha degenerado el libertarismo, un pensamiento individualista que concibe el espacio político como diván terapéutico más que como lugar de deliberación sobre lo común. Lo que es más peligroso, a mi entender, la beligerancia asociada a la cultura de la cancelación reproduce claramente subjetivaciones cada vez más punitivas y represivas que provocan más división, tribalismo y atrincheramiento.
El marco teórico que utiliza la autora para evaluar estas características fenoménicas de las políticas identitarias y el significante identidad es la teoría de sistemas de Niklas Luhmann, ya mencionada, y en especial su concepto de integración como reducción de los grados de libertad de los componentes del sistema. Es decir, que los conflictos son sistemas de alta integración que redundan en la aniquilación de aquello que se concibe como alteridad a partir de la identidad atribuida al sujeto, es decir, de su subjetivación en el sistema. Me parece plausible partir de este marco descriptivo. Lanzo, sin embargo, con humildad académica, las siguientes preguntas al respecto y con esto termino. ¿No es la identidad un concepto necesario para la subjetivación política? Si es así, concebirlo como suficiente no acarrea los peligros antes apuntados por la autora. Dicho de otro modo, no debe ser un concepto abierto de umbral que implique su propia trascendencia al identificar la complejidad del individuo. Si no hace esto, ¿acaso no concibe al sujeto como una cosa en vez de una persona? Identidades porosas, quizá, puedan ser categorías que dialoguen transversalmente con otras, más que reaccionar desde trincheras hermenéuticas, ideológicas o políticas. Sobre todo, identidades que reproduzcan sistemas de represión y castigo, como la virulenta cultura de la cancelación y cierto moralismo o puritanismo contenido en lo políticamente correcto, perpetúan formas maniqueas de relacionarnos y de existir en el mundo. ¿Acaso la emancipación del individuo no pretende lo contrario, o al menos algo muy distinto? Muchas gracias. Muchísimas gracias a los dos presentadores por la generosidad en el trabajo, por tomarse tanto tiempo. Creo que hay sobre la mesa ya planteadas algunas preguntas a algunos de los trabajos y hay unas propuestas sugerentes. No sé si quieren empezar las autoras, quizás atendiendo un poco algunas de las preguntas. No sé si las preguntas también pueden ser acogidas por personas del público que quieran también atenderlas. Así que abrimos a la conversación sobre los planteamientos. Se adelanta entonces la doctora María Isabel Quiñones. María Isabel, si puedes hablar alto, porque estamos grabando para Facebook Live, sí, y entonces sería bueno que te escuchen. Exacto, gracias. Muchas gracias a ustedes dos, a los colegas, por esta presentación. Ha hecho un buen trabajo, ¿verdad?, trayendo a población el asunto de la compasión. Y yo quería poner en contexto la manera como yo me acerqué a ambos temas, la ira y la empatía. Me inspiré en un libro de Timothy Snyder, donde él hace alusión a un momento en donde él está muriéndose con una septicemia en un hospital, en una sala de emergencia, y en ese momento está solo, nadie lo atiende, y empieza a reflexionar sobre lo que es la libertad y sobre lo que en ese momento es el sistema médico en Estados Unidos. Eso le lleva por el camino un poco sinuoso, gracias, entre la ira que está experimentando, la ira que lo mantiene vivo, porque es la ira, el coraje, que lo mantiene vivo, pero también los otros que poblan su imaginación, que están ahí y que él los imagina en ese delirio, nadando en su dirección. Por ahí el concepto, ¿verdad?, el título, ¿verdad?, de las aguas turbias, ¿verdad?, las aguas turbias de nuestro tiempo. Entonces, en ese contexto que trato yo de discernir, ¿verdad?, la relación que hay entre la ira y la empatía y cómo nosotros, ¿verdad?, yo no descarto la ira. De hecho, la ira es la que me acerca al otro, precisamente. Pero al mismo tiempo estoy muy atenta a cómo se instrumentaliza la ira, la rabia, y trato de establecer un balance en ese ensayo
donde reconozco el problema de la instrumentalización de la ira y cómo puede venir en venganza. Inclusive, pues, incluye un análisis del señor Trump en aquel momento, hace un año atrás, cómo utiliza la ira y ese ímpetu vengativo en todos nosotros. Pero con respecto a la empatía, que en mi caso me llevan a ver hacia los otros. Por eso al final del ensayo hablo del rostro del otro, hablo un poco de somos dados al mundo y somos vulnerables a la violencia de los otros, y por eso es que debemos ser acogidos por los otros. Cuando hablo de la empatía en ese contexto, pienso que también los criminales tienen empatía, pienso que las malas personas también demandan nuestra empatía, y que hay una especie de tendencia a pensar que solamente las buenas personas son las que deben recibir nuestra empatía. Y entonces tendemos a desestimar la empatía que podemos sentir aún en el contexto de un perverso o de un criminal, si es que podemos utilizar esa categoría, pero también es el debate. Así que evidentemente no he trabajado el tema de la compasión, pero a la misma vez quisiera en mi lectura, ¿verdad?, reconocer que siempre esa empatía está atada al otro, no solamente a un sentimiento, sino también a una acción con respecto al otro. Y entonces hay que rescatar el vínculo entre ira y empatía. No me extiendo más, no sé si he aclarado o he complicado el panorama. Gracias. Gracias, Mari. Es muy interesante cómo las lecturas, las múltiples lecturas que pueden tener un mismo ensayo, porque cuando yo pensaba en el tema de la empatía que trae la profesora, también decía, falta algo que conecte. Entonces, Alberto, tú lo conectas con la compasión, pero yo pensaba, Mari, en los espacios ya que tienen que abrirse, los espacios en el sentido concreto para acoger ese dolor y ese sufrimiento de las víctimas, ¿verdad? Por ejemplo, tú tienes una mirada muy incisiva en todo lo que es dentro de la llamada cultura de la cancelación, o sea que hay unas mujeres que han sufrido violaciones y que hay unos asuntos a los que hay que prestar oído, empatía, ese sufrimiento, y tienes un interlocutor allí que es el abolicionismo carcelario, porque tú lo citas, dice, bueno, quizás el abolicionismo carcelario podría ser más podría tener más eficacia si es empático con ese dolor de la víctima y conecta por algún lado mediante la justicia restaurativa, que tú también lo mencionas, abres una puerta por ahí. Entonces decía, ¿dónde se da esa justicia restaurativa cuando estamos hablando, por ejemplo, de mujeres violadas, ¿verdad?, de este tipo de formas de violencia? Entonces es interesante porque traes el tema de la compasión, ¿verdad? Yo pensaba más en un asunto, digamos, más físico, más de espacio, más del lugar donde se puede realmente escuchar al otro, ¿verdad? Que para que no sea solamente la escritura, que de por sí ya es un espacio, pero bueno, ¿dónde se acoge eso? ¿Dónde está eso en momentos donde hay tanto abandono de la vida en términos generales? O sea, yo pensaba por ahí, ¿verdad? Cuando lo leí pensé en que faltaba eso y pensé trabajo que hacen las ONG y que hacen otros grupos de mujeres que acogen eso, ¿verdad? Pero siempre pensando en cómo tú traes, que faltaba como algo, cómo se mueve esa empatía, dónde le damos ese espacio. Esa como era una interpretación que yo hice de tu trabajo, María. Yo quería simplemente acaso del tema de la cadena, que nos sigamos abriendo en los temas, porque a mí también me llamó la atención, y yo trabajo también mucho
en las comunidades y damos mucha capacitación, hacemos mucha reflexión con el tema de la empatía, la compasión y un tercero que está atado a esos dos, que es el de la solidaridad. Ciertamente el acercamiento, cuando hice la lectura del planteamiento y del acercamiento de la empatía, me parece muy válido en el contexto que se trae en la lectura, porque y tú lo confirmas ahora cuando traes el contexto de lo que te llamó la atención, pues ciertamente cuando estamos hablando de empatía estamos hablando de un acercamiento racional, voluntario, decidido, e incluso como se plantea en los casos que se traen, ¿verdad? De si merece o no merece esa empatía, pero todos esos son actos deliberados y voluntarios que son muy dentro de la descripción y la definición de lo que es la empatía, ¿verdad? La persona toma la decisión de acercarse o no al otro, ponerse o no en su lugar, abandonar o no su comodidad para acoger o no al otro. Todos esos son actos racionales definidos. Cuando estoy escuchando entonces al compañero, me siento muy identificada con el acercamiento, porque a mí me generó las mismas preguntas, porque cuando estamos hablando de la compasión entran unos elementos de que acojo al que sufre porque me identifico con esa experiencia del que sufre. Yo no puedo ser compasiva si no lo siento, si no genero una identificación con ese proceso que está viviendo el otro. No me sale, no fluye. Hay algo muy emocional, muy intuitivo y muy experiencial, ¿verdad? De esa experiencia para yo poder acoger. Entonces no es tan fácil la compasión por decisión, porque no es un acto. Sí. Y entonces se queda para la discusión algo que interesantemente Valdemar lo está trayendo cuando empieza a hablar de los espacios y la acogida y las ONG y qué sé yo, y estamos entrando ya en el terreno de la solidaridad, que tiene que ver entonces con el elemento de lo colectivo, de la equidad, de lo justo, de la búsqueda de la dignidad, ¿verdad? De un proceso que debe de venir en que lo que es justo para uno debe ser justo para todos. O sea, que la dignidad es la aspiración de eso, y eso está dentro de esa compleja definición de solidaridad. Y la gente ¿verdad? Mezcla los tres conceptos como lo mismo, o como dice el compañero, los seculariza o los mete, los delimita, ¿verdad? Como tanto trae este Madrid en su escrito, los delimita y a veces los desconfigura o los desfigura, ¿verdad? Y los cosifica, etcétera. Pero me parece que es un asunto que es bien central, por lo menos para mí, a la discusión de lo complejo en las distintas experiencias que tan genialmente traen las compañeras, ¿verdad? También que estuvieron trabajando con los distintos ensayos y los distintos acercamientos, ¿verdad? De las distintas personas que sufren dentro de este espectro que vivimos, y más ahora, ¿verdad? Bueno, y más ahora, siempre ahora hay una crisis que se define de alguna manera, o sea, pero siempre estamos, ¿verdad?, atendiendo distintos elementos, y hay que ver cómo navegamos, ¿verdad?, en ese espacio. Vamos a pasar el turno a Madeline Román y luego a Iris Rosario. Bueno, yo quisiera, en primer lugar, quiero darle las gracias, ¿verdad?, por unas presentaciones tan esmeradas, ¿verdad? Yo creo que
Ah, tengo que ir allá. Sí. Sí. Pero si tú no fuiste. Pero yo sigo con la de Nuevamente, en primer lugar, quiero darles las gracias por lo que entiendo que fueron unas presentaciones sumamente esmeradas y sentidas, ¿verdad? Tomé muchas notas, me quedo con muchas inquietudes y no iba a hablar del tema de la empatía, pero voy a decir algo a propósito de lo que trajo María de Lourdes para entonces traer los asuntos que quería conversar con ustedes y con el resto de los que estamos aquí. Y es que yo leí un trabajo el otro día que pienso subir al observatorio, a la página del observatorio de la revista Ethic, que de paso me la recomendó Félix aquí hace un tiempo atrás, titulada La mueca autoritaria. De ese trabajo lo que quiero rescatar, que empato con lo que trae María de Lourdes, es que el autor plantea que los gobiernos autoritarios y el autoritarismo es también un régimen afectivo. Entonces, ese régimen, como una manera de comunicar que el autoritarismo no se suscita de la noche a la mañana, ni un buen día, sino que hay un trabajo previo que se hace social y culturalmente que tiene que ver con los afectos y que hace que entonces estemos convocados a sentir empatía, como tú dices, Mari, por unos sectores o por unas personas y no por otras. Pero quiero también entonces vincular esto, lo del régimen afectivo, que me gusta mucho la imagen del régimen afectivo, con lo que tú planteas de que tiene que haber hasta cierto punto en la empatía, y me encantó lo de la compasión, pero que tiene que haber un cierto elemento, un proceso identificatorio. Hay un libro de Agnes Heller bien viejo, que yo me leí hace 599 años atrás, que se llama Teoría de los Sentimientos. Y hay algo que ella dice, una oración chiquitita, de esas que uno recuerda siempre. Ella dice, sentir, ¿verdad? Cuando dice, ¿qué quiere decir sentir? Y ella dice, sentir es estar implicado en algo. Por lo tanto, ciertamente ese proceso identificatorio tendría que darse, pero al mismo tiempo lo que tenemos que considerar en un contexto, ¿verdad?, de proliferación de los autoritarismos como estamos en estos momentos, que ese régimen afectivo que precisamente imposibilita esos procesos identificatorios cada vez se consolida más, y de ahí la dificultad, ¿verdad?, de arribar a otra manera, ¿verdad?, de vincularnos entre nosotros, ¿verdad?, y con las cosas que están pasando. Eso respecto a lo de el tema de la empatía. Yo entiendo que hay una paradoja, esto lo hemos discutido en el seminario de investigación, violencia y complejidad en otras ocasiones. Hay una paradoja en la que nos posiciona el mismo devenir de los gobiernos autoritarios. Firuset, tú traíste algo que yo copié que tiene que ver con esa paradoja. Tú dices que estamos ante un contexto donde habría que sostener mínimamente esta institucionalidad, la que tenemos, la que todavía nos queda, la poquita que queda, y al mismo tiempo, simultáneamente, producir alternativas frente a lo que hay. Yo creo que esa es una paradoja bien grande porque, por ejemplo, ciertamente, frente a las formas excepcionales de Estado, uno no tiene más remedio que defender el Estado de Derecho. El Estado de Derecho. Después que hemos estado años y años hablando de la violencia de la ley. Entonces, hemos hablado de la violencia de la ley a más no poder, pero ahora, paradojalmente, yo estoy interesada en sostener mínimamente esta institucionalidad, lo poco que queda de la universidad, por ejemplo, ¿verdad? Y yo creo que eso está puesto a todo lo largo y ancho. Entonces, es una paradoja, ¿verdad? Y yo misma me siento así, tener que estar
por lo menos formalmente, defendiendo ese Estado de Derecho y un orden particular de las cosas frente a la amenaza de esas formas excepcionales de Estado, ¿verdad? Y esa es una paradoja que nos empantana también, porque no nos deja movernos en la dirección de las reflexiones y del quehacer que hasta ahora hemos hecho, ¿verdad? Y entonces quiero remitirme, Luis, a la pregunta que tú hiciste sobre el planteamiento que yo hago sobre el poder de la soberanía. Si te preguntas si es un sincretismo de mi parte, supongo, o una continuidad, ¿verdad? Mi contestación, al menos en este momento, es que yo entiendo que es una continuidad, por algo que yo siempre recuerdo de mi colega y gran amiga Miriam Muñiz, que está aquí, sobre el tema de la soberanía. Ella lo dijo en un momento dado, ella dijo, la soberanía sigue vivita y coleando por ahí, yo no sé de qué hablan, ahí está la soberanía, ¿verdad? Mira, hace muchos años atrás. Y claro, en ese sentido, esa distinción que hace Foucault sobre distintas formas de gobernabilidad, ¿verdad? O de mentalidades de gobierno, no cancela el que efectivamente, ¿verdad? El poder de la soberanía ha estado allí, siempre ha estado allí, sigue allí. Ahora, ¿cuál es la distinción que voy a establecer un paralelo entre el planteamiento de Agamben y un planteamiento de Slavoj Žižek, que a mí me gusta mucho y que discutí mucho en el curso de Sociología del Derecho por muchos años? Y es que para mí la distinción, hay una continuidad, pero hay una distinción también, y es que Slavoj Žižek habla del suplemento obsceno de la ley, y yo quiero establecer un paralelo entre ese planteamiento de Slavoj Žižek sobre el suplemento obsceno de la ley, cómo él define eso, qué es lo que está puesto allí, y las formas excepcionales de Estado, porque lo dice Agamben, ¿verdad? La ley le da permiso a la ley para operar fuera de la ley, formas excepcionales de Estado. ¿Y qué dice Žižek sobre el concepto de suplemento obsceno de la ley? Él dice que es una adscripción ritualista, ¿verdad? A la ley misma. Por ejemplo, él dice, el Estado en Estados Unidos es un Estado racista, pero existe el Ku Klux Klan también. Para él, el Ku Klux Klan sería la expresión de esa forma ritualista de lo que él llama, hay un suplemento obsceno, que es en este caso el Ku Klux Klan, ¿verdad? Entonces, yo lo veo así, yo creo que hay ¿verdad? Yo pondría que hay continuidad, pero al mismo tiempo estaría puesta esa distinción. Y por último, porque no quiero seguir hablando, yo identifiqué cuando ustedes presentaron los dos que hubo una continuidad, hay unos significantes que están puestos repetidamente, ¿verdad? Del lado de ambos, que tiene que ver con el exceso, con el desbordamiento. O sea, ustedes mencionaron eso en distintos momentos, el exceso y el desbordamiento. Y yo creo que quizás, ¿verdad? Pensando en el seminario y pensando en nuestros trabajos, que quizás estamos en un esfuerzo grande por mirar, por detenernos a reflexionar esos desbordamientos, esos excesos, por donde quiera que vayan y la forma que vayan asumiendo, quizás como una manera de abrirnos puertas, ¿verdad? Abrirnos a otras posibilidades. Seriamente tendría que decir. Iris, iba a decir dos cosas y ahora se me olvidó la segunda. Escuchando a Madeline me olvidó de la segunda. Lo que quería decir respecto del tema de la compasión, sobre todo por lo que trajo Marlene del espacio, de que se genere un espacio de justicia restaurativa, atándolo también a lo que dijo María de Lourdes sobre que la compasión tiene que ver con identificarse, sentirnos eso que está sintiendo la otra persona. Me acuerdo un reportaje del New York Times en donde se reseña
cómo una mujer que ha estado presa, que es una mujer negra en la ciudad de Nueva York, hace trabajo de justicia restaurativa en las cárceles con el propósito de que sus compañeros, ¿no?, del barrio, que son negros y que también están privados de su libertad por crímenes de violencia de género, entiendan. Ella se dice abolicionista carcelaria, pero también ha sido víctima de violencia de género. Entonces dice, ¿cómo yo puedo tratar de deconstruir esa masculinidad de la que habla también Sonia en su trabajo, que está puesta ahí en el comportamiento de estas personas? Y ella lo hace a través del diálogo, ¿no?, con ellos. Y la forma en la que logra hacer que ellos sientan lo que ella siente es dejándole saber que ella está en la misma posición por el género que ellos están por la raza. Yo siento, me siento de esta manera, que es la manera en la que ustedes se sienten cuando son oprimidos por el hombre blanco, ¿no? Entonces ese espacio se desarrolla ahí en las cárceles y ella dice que logra entonces que ellos entiendan esa desigualdad que se genera entre el hombre y la mujer en este caso. Sería bueno que subas esa referencia. Yo la he estado buscando y no. Sería bueno para compartirlo como ejercicios de justicia restaurativa, ¿verdad?, de las posibilidades que se abren. Tenemos más tiempo para algunas intervenciones. Sí, Maribel, por favor, pasa acá. Estamos grabando. No sé qué pasa allí. La los acusados. ¿Verdad? Yo estoy fuera de mi agua, así que, pero bueno, como algunos de ustedes, especialmente la profesora menciona el ensayo de Rita Laura Segato, que es un trabajo que muchas de nosotras conocemos muy bien. En ese trabajo particular sobre la violencia, ¿verdad?, y los nuevos escenarios bélicos, ella habla una categoría que yo he tratado de, en mi curso, enseño un curso de la guerra, y que he tratado de trabajar, ¿verdad?, de un poco ponerle en la cabeza a mis estudiantes, que es lo que ella llama la dualidad del Estado. El Estado tiene, ¿verdad?, quizás alguien lo puede explicar mejor, tiene un carácter dual, siempre lo ha tenido, pero en momentos eso se recrudece, sobre todo en momentos en donde hay un devenir autoritario, creo yo, como el que estamos experimentando, porque el Estado reconoce que no puede manejar la multiplicidad de asuntos de forma dentro del ámbito de lo legal, que creo que es lo que ustedes están diciendo, y entonces hace uso de todos estos otros recursos. Y nada, me parece que es una categoría interesante en la medida que es difícil como explicar la complejidad de este escenario que estamos experimentando si no entendemos casi como si hubiese un paraestado, ¿verdad?, como una institución que acompaña al Estado en todas estas gestiones que podrían ser debatibles o que podrían rayar en legalidad, pero que me parece que cada vez hay que entenderlas mejor como decía, acompañando al Estado. Sobre todo estoy pensando en ICE, pero bueno, nada, pensé que para este escenario, ¿verdad?, ella lo piensa en relación a ese escenario bélico que ella ve bastante difuso, bastante informal, bastante relacionado con la violencia sobre el cuerpo femenino, no toda correspondiente en espacios de relaciones interpersonales, sino más bien, ¿verdad?, entre el cuerpo femenino como una forma de tramitar todas estas diferencias entre facciones. Pero sí, cada vez más, ¿verdad?, vemos por un lado cómo se ha, como dice la profesora Román, se ha deteriorado estas tres ramas que nosotros reconocíamos, ¿verdad?, o que objetábamos, y de repente estamos todos un poquito pensando dónde están
Las necesitamos de vuelta. Bueno, gracias. Sí, estaba pensando en algo, pero que, ay, tú vas a decir algo. Pero no tienen que Tiene que ver con la María compasión de nuevo. La ropa. María, que te puedes sentar. No, yo solamente quería dar un ejemplo porque me sentí interpelada con el asunto de estar en el lugar del otro. Yo pienso que un buen ejemplo sería la gente que está tirada a la calle en Minneapolis con sus pitos, con sus carros, con su manera de avisar, alertar a los otros, dar cuenta de lo que está pasando, inclusive poner su propio cuerpo frente a las balas. Y eso me parece que sería un escenario que daría cuenta, ¿verdad?, de todo esto que estamos hablando, de cómo el ciudadano común se ha enfrentado, más que las figuras poderosas, más que los demócratas, más que mucha gente que las palabras no dan cuenta a veces de esas situaciones en donde nos colocamos ahí. Y me parece que las expresiones de la gente, lo que ha hecho la gente en Minneapolis es extraordinario en ese sentido. Yo quería decir brevemente, nada, con eso. Yo trabajo el tema de la solidaridad. Eso está en mi libro el tema. Y yo, que chévere que estamos teniendo esta conversación, porque yo me he preguntado, estoy bien de acuerdo contigo en el sentido, yo prefiero la solidaridad. Y me he planteado este tema, que no solamente yo, sino pues muchos teóricos, ¿verdad? Porque esta cuestión de la empatía, o sea, no importa que uno no se pueda identificar con el dolor del otro. O sea, yo nunca voy a poder sentir lo que siente una madre palestina. Nunca. Y eso no debe ser un requisito para yo ser solidaria con esa mujer. Entonces, yo nunca voy a estar en esos zapatos. Nunca voy a estar en sus zapatos, nunca voy a sentir eso. O sea, ahí hay una imposibilidad total. Y eso no significa que yo no pueda ser solidaria. Entonces yo creo que por ahí para mí va la cosa. Sí, colega, porque tiene que ver con lo justo, con la equidad, con las garantías de Con lo colectivo. con lo colectivo. Y es un proceso colectivo que se va construyendo y se va definiendo colectivamente. La compasión que es impresionante cuando hablamos de identidad, no solamente que me identifico del otro, es que yo tengo una experiencia, he tenido una experiencia que me identifica. Y para contarlo bien cortito, por ejemplo, yo nunca podía ir a un funeral y llorar con nadie, ni porque no podía ser empático y no podía estar muy solemne y toda la cosa, hasta que murió mi papá, que es la primera figura significativa que me generó una experiencia y un hueco y una falta, un vacío, un dolor, una cosa. Y cuando yo voy ahora y veo que hay una persona que está viviendo una experiencia como la que yo viví, yo me puedo identificar con ese hueco, porque es una experiencia y yo me desbordo en llanto. Lo único que puedo hacer es sentarme a llorar con ella. Esa es la definición más clásica de la compasión. Que no es otra cosa que sentarte a acompañar el dolor del otro, porque se genera una identidad experiencial. No es una identidad de que me identifico en el sentido racional, que está más asociado al tema de la empatía. Pero cuando hablamos de solidaridad, es precisamente esa descripción que se trae, y ahí es donde realmente se construye lo colectivo y se va definiendo qué es lo justo, qué es lo equitativo, qué es lo, ¿verdad?, hacia dónde va el devenir colectivo y en qué nosotros podemos trabajar juntos, reconociendo que la empatía puede tener razones incluso perversas, ¿verdad? Puede ser, y que la compasión no es necesaria, no es posible a muchísimos niveles, ¿verdad? Está muy limitada a una
una experiencia muy particular. Pero en la solidaridad podemos crear ese conjunto. Vamos a dar un turno a María Soledad, pasa acá, y luego a Margarita López. Cuando puedas, Margarita, te aceptas también. Tengo una pregunta. Ok, vamos a dejar el turno a María Soledad y luego a Margarita. Yo es que tengo muchas reflexiones, ¿verdad? Luego de oírlo me tengo que ir a leer el libro ahora. Pero yo vivo en el núcleo de esa paradoja, ¿verdad? Yo coincido con lo que tú dices, que es una perversidad deliberada, ¿verdad? No son cosas que pasan y no se debe a que esté Donald Trump ahora. Yo creo que este desbordamiento, colapso, como lo queramos llamar, viene pasando hace mucho tiempo. Y ha sido una medida tras otra, una acción tras otra. Lo que pasa es que ahora, como el caso de Minnesota para mí es el que lo hace bien dramático, cuando finalmente han matado a 2 personas blancas, ¿verdad? Ha habido todo un giro, pero ha sido bien dramático. Pero esta violencia la vienen viviendo los sectores de la población toda la vida, o sea, toda la vida, por siglos. Y no se ha registrado, o sea, lo de Palestina lleva 2 años ya. Esta última fase, no por eso, esta última fase de esta cosa tan cruda, ¿verdad? Y sigue pasando, o sea, pero ahora entonces uno dice, y me pongo a pensar, ¿qué es lo que queremos traer de vuelta? O sea, queda algo que traer de vuelta. Porque es que verdaderamente el sistema, por lo menos dentro del derecho penal, que es donde yo creo que es que eso ha sido un devenir y hemos llegado a la consecuencia lógica. Y yo creo que lo que hay que hacer es detenernos y empezar una cosa prácticamente nueva. Porque es que esas garantías que queremos decir que queremos rescatar y eso nunca han sido para todos, ¿verdad? Eso es una gran ficción, eso no es algo real. Y entonces eso ha creado, yo creo que esta es como un pantano de una deficiencia que cada vez se hace más grande y por ahí nos estamos yendo ya todos, ¿verdad? Incluso los que teníamos ciertos privilegios y vivíamos en ciertas comodidades, que sí teníamos unos derechos por la, ¿verdad? Donde nos había tocado vivir, pues ya no estamos teniendo esa seguridad y ahora nos lo estamos cuestionando. Yo que llevo 30 años en asistencia legal, yo sé que hay gente que nunca ha visto un acto de justicia por parte del Estado, ¿verdad? Entonces yo me cuestiono eso constantemente, ¿verdad? En mi trabajo, esos derechos que estamos perdiendo, bueno, los estamos perdiendo porque nunca los tuvimos de verdad como sociedad. Eran unos derechos individuales que algunas personas los tenían y los podían ejercer. Ahora no los está teniendo casi nadie, ¿verdad? Y por eso entonces estamos teniendo esta conversación que bueno, y es importante, pero no podemos perder de vista eso otro, ¿verdad? Y creo que es importante decirlo porque a nosotros eso, o sea, para nosotros, los que hacemos el trabajo que yo hago, pues es una cosa, para nosotros es tan lógico, tan cotidiano, o sea, que los jueces respondan al poder y que los jueces desechen totalmente el derecho, para nosotros eso era de todos los días. Lo vivo hoy como lo viví hace 30 años con mi primer caso. Uno se prepara de esa manera porque uno sabe que va para eso, ¿no? Entonces creo que eso hay que pensarlo. El desbordamiento, sí, claro que hay un desbordamiento, pero lo que también creo que pasa es que se han caído unos muros que hace que veamos ahora, y esa es la única parte que creo que puede ser positiva, es que ahora estamos viendo una cosa que antes se mantenía oculta bajo todo un sistema que supuestamente había unos derechos, que supuestamente que tenía una legitimidad. Ya sabemos que no la tiene. Para mí ese aspecto es una ganancia. Yo creo que desde Amarilis, que está aquí, desde el psicoanálisis se podría decir entonces como el derecho a la ley como semblante, ¿no? Que se usa dentro del psicoanálisis. Lo que tú planteas es que después de todo es un Estado de Derecho que es como un semblante, no una cosa real, Claro. sino, ¿verdad?
el juego de que existe, pero ya en la realidad siempre ha estado el que siempre está fuera de la justicia. Es un espejismo. Es como ahora que se está hablando de todo esto de los retrocesos. Hay un montón de mujeres en Latinoamérica, Caribe, las indígenas, comunidades indígenas, mujeres diciendo negra, pobre, diciendo que retroceso. Sí. ¿Retroceso para quién? Porque para nosotros. Para nosotros siempre ha sido así. Exacto, para nosotros siempre ha sido así. Margarita, por favor. Sí, yo les quería dar un ejemplo para que ustedes me digan qué ustedes piensan. Oh, seguimos grabando. Mi nombre es Margarita López. Estudié en esta universidad que nos quieren robar y destruir. Yo vivo en Estados Unidos, en Nueva York. Cuando sucedió el 11 de septiembre, yo vivo en una comunidad que fue totalmente cerrada por el servicio militar de los Estados Unidos. Y no nos permitieron a ninguno de nosotros salir de allí o movernos fuera del parámetro que ellos establecieron. Cuando eso sucedió, yo trabajaba detrás de las Torres Gemelas, en la calle de atrás. Cuando eso sucedió y Pandemonium explotó, ¿verdad? Sucedió subsecuentemente otra acción sumamente interesante que al día de hoy yo no he podido contestarle la pregunta que yo me hago al respecto. Y es lo siguiente. Si ustedes recuerdan, George Walker Bush quería declarar guerra debido a todo este asunto. Los neoyorquinos estábamos en contra, masivamente. Y los que vivíamos en Manhattan y los que vivíamos cerca de las torres, más que nadie. Y se da una marcha poco después que el asesino ese trata de declarar esa guerra. Poco después, no pasaron yo creo que un mes, más o menos. Sucedió una marcha que pasó frente a las Naciones Unidas para evitar que esa guerra se declarara. Marcharon 1 millón de neoyorquinos, 1 millón en esa marcha. Y esa marcha no paraba, pasando por las Naciones Unidas. Y nosotros estábamos totalmente en contra, masivamente, de que esa guerra se declarara, porque nosotros como colectivo entendíamos que quien crea esa situación fue Estados Unidos con el gobierno que existía allá. ¿Right? De la empatía que ustedes están hablando aquí, yo quiero que ustedes me digan cómo se aplica esa situación. Una pregunta retórica. Sí, claro. No hay forma de contestarla. Y no les dije, yo soy un politician, pero no soy corrupta. Me retiré. Ok, eso es todo. Bueno, podemos entonces sentar aquí, hablamos un rato de la mesa. Gracias nuevamente por la presentación.